Mi abuelo Basilio es el primer griego que llega de la familia a Venezuela. Y bueno, después viene ya la descendencia. Ya estamos en tercera, cuarta y hasta quinta generación. Mi abuelo Basilio nace en Esmirna en el año 1897, finales del siglo XIX. Y sus padres, que es Constantino Tiniacos y mi bisabuela Demetria, vienen de las islas de Andros y Tinos. Y de ahí el apellido Tiniacos. Tiniacos significa de Tinos, sería su traducción. Y es donde viene mi familia. Obviamente mi familia en esa época viene de una época histórica bastante complicada. Está el movimiento griego de revolución para lograr la independencia del Imperio Otomano, que comienza en el 1821, por ahí, hasta que se logra el reconocimiento de Grecia en el 1830, que comienza el Reino de Grecia. Entonces, bueno, esa es la época que vivieron mis bisabuelos. Ellos están en Esmirna, y en Esmirna entonces también suceden ciertos eventos importantes históricos, como la Guerra de los Balcanes. Estamos también en Primera Guerra Mundial y el movimiento independentista turco, ¿no? Con Ataturk. Entonces, claro, mi abuelo, que nace en ese sitio histórico del mundo, con todo este contexto histórico que está sucediendo, que sucedió en aquel momento, tienen que salir de Esmirna en condiciones bastante precarias. Lo que nos cuentan a nosotros, obviamente, son historias que que marcaron a ese griego de muy temprana edad. Era un muchacho de 9, 10, 11 años y tuvo una migración supuestamente que iba a ser ordenada, pero terminó siendo expulsiones forzosas que sucedieron con ciertos grados de violencia, ¿no? Y entonces él tuvo que vivir eso. Hay una anécdota muy fuerte en ese momento de ese niño, que él se pierde de sus padres y regresa, trata de buscar su casa y se consigue que la casa la están quemando, estaba en llamas. Mi abuelo Basilio entonces se pierde en ese momento, es rescatado por los griegos que están desesperadamente saliendo de ese territorio que está bajo este movimiento independentista nacionalista turco, y se lo llevan solo, sin familia, a Italia. Y cuando llega allá, la Cruz Roja lo toma, obviamente, pues es un muchacho. Tratan de ubicar a su familia y terminan ubicando a su familia, que él pensó que estaba muerta por el tema de lo que está sucediendo en Esmirna, y los ubican en Atenas. Y entonces él va de Italia y se lo llevan a Atenas. Cuando llegan a Atenas, obviamente los eventos continúan, ¿no? Estoy hablando de hay un lapso de tiempo bastante largo en el que hubo mucho revuelta en Grecia y en la zona de los Balcanes y todo esto del Asia Menor. Y entonces ellos de ahí deciden y se van a Alejandría, que sería Egipto, lo que es Egipto, o sea, el África del Norte. Están ahí un tiempo y después deciden irse a México. Cuando llegan a México, entonces, bueno, ya ahí como que comienza ese proceso de estabilidad, ya comienzan a estar un poquito más estable. Mi abuelo se dedicó mucho a la parte de mecánica, parece que era muy bueno con lo que era motos y carros, e inclusive fue un gran piloto de moto. Aparte que cuentan que era una persona que era un galán, pues, ¿no? Y llega a México, entonces se consiguen griego, que es todo un galán, y de ahí lo contrata una compañía americana, creo que se llama, no recuerdo el nombre, la Martins, algo así, y se lo traen a Venezuela bajo un contrato para hacer carreteras, vías, autopistas, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, así como mi abuelo en el 1925 llega a Venezuela. Y bueno, y ahí comienza toda la generación de los Tiniacos. Si te pones a ver, ya estamos casi para 100 años de la familia Tiniacos en Venezuela. Y mi abuelo se casa con una persona nativa de Maracaibo, se llama María Chiquinquirá Rincón, y comienza la familia Tiniacos Rincón. Ellos tuvieron 9 hijos. Y bueno, la historia que conozco es que esta compañía americana, como él se destacó mucho en el tema mecánico, o sea, llegó a niveles de ser como un ingeniero mecánico, una persona muy inteligente, aparte que te hablaba varios idiomas, porque naturalmente al venir de Esmirna, te habla griego, pero te habla turco. Por haber vivido en Alejandría, te habla entonces un poco de árabe. Aprende español en México,
que es donde consiguen esta estabilidad. Y como es una persona, es esta mentalidad que es muy distinta, por lo menos a la que tengo yo, que sería griego de tercera generación. Ellos vienen en esa mentalidad de refugiados, ¿no? Y él lo vivió muy de cerca, o sea, él tiene, el evento lo marca. Entonces, hacen todo por sobrevivir. Entonces aprenden el idioma, aprenden la cultura, se meten dentro de las sociedades, buscan trabajo, ¿no? Y tienen esta fuerza para irse superando. Entonces, claro, eso lo llevó una empresa norteamericana, que recuérdate que también cuando estamos hablando del año comienzos del 1900, estamos hablando también de la aparición de algo muy importante aquí en Venezuela, que es el petróleo. Y con el petróleo comienza un desarrollo importante en Venezuela. Entonces, aunque mi abuelo es esa generación que llegó antes de la Segunda Guerra Mundial, él llega cuando está terminando la primera, ¿no? Entonces, es ese momento histórico, pero para Venezuela es un momento de desarrollo muy grande. Empieza a crecer el país por este nuevo producto que se consigue, que está bajo la tierra, que es el petróleo. Entonces, claro, eso lo hace atractivo y estas empresas americanas, que imagino que querían aprovechar esa situación en esa temprana etapa de la historia petrolera venezolana, se traen a su griego de confianza, que ya trabaja con la empresa, que sabe cómo funciona, que conoce lo que va a hacer, aprendió inglés también, y bueno, entonces así es como él llega a Venezuela y llega justamente a Maracaibo, porque la idea era, en principio, hacer las autopistas que van hacia Colombia, ¿verdad? Y entonces mi abuelo se queda y el desarrollo de su actividad después comercial en Venezuela es una constructora. Él logra crear una constructora que se llamaba Basilio Tiniaco Construcciones y desarrolló, hizo asfaltados de vía, hizo avenidas, calles, se dedicó a eso, trabajó para la industria petrolera también, ya como contratista. Y fue una persona que dedicó, una vez que llegó a Venezuela, ininterrumpidamente estuvo aquí hasta su muerte en el año 78, y dedicó su vida al desarrollo, sobre todo de Maracaibo y, bueno, todo lo que ciertas partes del estado Zulia. En Maracaibo hay una comunidad griega bastante grande, y es grande por los mismos tiniacos, ¿no? Estamos hablando de una familia de 200 tantas personas, y forman parte de la comunidad. En Maracaibo también llegó mucho griego, mi abuelo ayudó mucho de los extranjeros, no solo griegos, pero muchos de los extranjeros que llegaron posguerra, y aquí en ese momento las ayudas eran mucho de, ¿sabes?, dinerarias, para montar negocios, para comenzar actividades comerciales, más que todo. Y lo que tengo entendido, mi abuelo ayudó mucho a las personas, los italianos que llegaron en ese momento. Recuérdense que un país que lo acoge a él cuando él sale de esta situación de Esmirna es Italia. Si habían turcos, hablaba con los turcos, no tenía un problema en ese sentido, hablaba con los árabes. Entonces él se interrelacionó con muchas otras comunidades que llegaron a Venezuela, pero sobre todo con los griegos, obviamente los ayudaba mucho. Ahí hubo como una especie de dinámica de que los acogían, les daban dinero recién llegados, los que llegan más pobres, ¿no? Llegan absolutamente sin nada. Mi abuelo llegó sin nada, pero ya tenía un tiempito, ya le había dado tiempo de levantar cabeza, mientras estos están llegando justamente de años 40, 50, ¿no? Entonces él los ayudaba y ahí se va creando la comunidad. ¿Cómo se llama? En Maracaibo hay una comunidad con su iglesia y comienza el tema gastronómico, por darte un ejemplo. Mi abuelo, aunque es la comida griega, pero con los ingredientes turcos. Entonces el moussaka es un poco distinto por lo menos al de Atenas, por darte un ejemplo. Entonces, bueno, comienza todo eso. En mi familia hay muchos cantantes, porque mi abuela, que es la venezolana, pero mi abuela era una mezza soprano, entonces tú ves que hay muchos cantantes y bueno, cantan obviamente la música griega, la música venezolana. Entonces, bueno, siempre hubo una interacción ya ahí ves la interacción en lo que es la comida, con la música, con los bailes, y se mezcla todo un poquito, ¿no? O sea, de cantar en griego y bailar en griego lo iban a hacer, pero así fuese las 11 de la mañana de un domingo. Eso para ellos era algo que llevaban muy dentro de su corazón. Entonces, bueno, mi abuelo sí se dedicó a eso, y inclusive nosotros en tercera o cuarta generación nos ha llegado ese impacto cultural que también nos gusta el tema de la comida, nos gusta la música, nos gustan los bailes, todo. Y cuando podemos participar, lo hacemos. Mi padre nació en Maracaibo. Cuando tiene cierta edad,
él tiene un problema de salud, entonces deciden tratarlo en Grecia y él se va con mi tía Déspina, que vivía en Grecia, entonces comienza una vida en Grecia a temprana edad, se queda en Grecia muchísimos años, estudia en Grecia, entró en la universidad en Grecia y estando en Grecia, él decide venirse a Venezuela para conocer sus raíces aquí, entonces bueno, empezó esa interacción Grecia-Venezuela nuevamente, él junto con su hermano Constantino, fueron de las primeras personas que trabajaron en la recién inaugurada Embajada de Venezuela en Grecia. Obviamente Venezuela empieza a tener relaciones con Grecia, está buscando a alguien que hable español y griego y se consigue que hay 2 hijos de griego que están viviendo en Atenas. Entonces ellos sirvieron de primer secretario y con funciones de cónsul en la Embajada de Grecia y en ese trabajo que ellos hicieron allá, pues ayudaron muchísimo a los griegos que habían llegado acá. Y eso ayudó mucho a buscar los documentos necesarios para legalizar la situación de esos griegos que están comenzando ahora a ser griegos venezolanos, que están obteniendo la nacionalidad venezolana, que se están residenciando, que están empezando ya a echar raíces en Venezuela. Y mi papá participó en eso porque por casualidad de la vida trabajaba en la Embajada de Venezuela allá en Grecia. Y bueno, cuando él termina esas funciones, entonces se viene a Venezuela, aunque él tuvo un matrimonio en Grecia con una cantante, pero él se viene a Venezuela, y es más, tuvo hasta su matrimonio ya ortodoxo, se divorcia, se viene a Venezuela y conoce a mi mamá. Al conocer a mi mamá, bueno, se enamora nuevamente, se casan, y él aquí entonces, como él trabajó mucho en la parte diplomática, siempre le gustó la exposición de todo lo que era la cultura griega. Entonces mi papá fue una persona que dedicó mucho tiempo a gastronomía helénica, entonces siempre hacía ferias de comida y él ahí cocinaba y lo bueno era que él cocinaba, pero según esta tradición que él mantenía, porque su forma de cocinar era griego-turca, ¿no? Entonces siempre yo de pequeño recuerdo estas grandes ferias de comida en Barquisimeto, donde obviamente él ponía su stand con la comida y bailaba y ponía música y cantaba. Mi papá tenía una muy buena voz y siempre le gustaba estar cantando. Entonces, bueno, eso nos quedó mucho a nosotros, inclusive mi hermana mayor es una persona que le gusta mucho cantar, tiene un programa de radio y entonces, bueno, por ese lado ahí mi papá participó en obras de teatro, él sí estuvo muy involucrado con toda la parte cultural. Él decía que todos hablábamos griegos al final del día, hay una otra que otra palabra y son palabras en griego y para él eso era muy importante. La parte literaria, cultural le gustaba mucho, el tema de los libros, que la gente se educara sobre los temas de Grecia y le gustaba mucho y después cuando se reúnen aquí a tomarse el café no desperdiciaba tiempo en cantar con alguien, el que más o menos estaba en ánimos de cantar esa mañana, él se iba a poner a cantar con él canciones en griego. Entonces, bueno, él siempre, todas las fiestas que yo pueda recordar con mi papá, las fiestas caseras, las que son más privadas, de familia, él terminaba bailando música griega. Entonces, en eso tuvimos una infancia muy griega. Su casa, su decoración era absolutamente griega. Habían platos que yo siempre le echaba broma, te falta pegar un plato en el techo, porque siempre habían platos, eso es parte de la cultura. Él era muy clásico, de la época clásica griega, la época de los filósofos, le gustaba mucha esa parte. Ojo, se llamaba Aristóteles, y bueno, igual que yo que nos llamamos Aristóteles, y me imagino que por ahí vendría su gran interés en esa parte de la cultura, ¿no? De Grecia. Entonces, después mi papá tuvo ciertas etapas de comerciante, estuvo en una industria del plástico, y después, al final de sus años, se dedicó mucho más a la filosofía y a todo el estudio de la numerología, y se dedicó a esto ya hasta sus últimos años de vida. El tema es que mi papá, como se dedicó mucho al tema cultural, como él se dedicó mucho al tema cultural, él tuvo mucha vida en la radio y en la televisión. Él apareció mucho en radio y televisión, y entonces, claro, en la radio aparecía en la radio en Caracas, pero te podía aparecer en la radio en Valencia, o se iba para la radio de Maracaibo. Entonces, él trataba siempre, él tuvo una columna inclusive en el Impulso, en Barquisimeto, que es un periódico en Barquisimeto, que todavía existe. Él tenía una columna que se llamaba como la columna helénica o las opiniones helénicas. Entonces, él tenía una columna donde él escribía siempre algo relacionado a la cultura griega y cómo, bueno, cómo eso se está traspolando a las culturas de hoy en día.
Eso lo tuvo durante muchos años. Todos sus programas obviamente estaban dedicados a la cultura helénica. Escribió varios libros sobre superación personal, le gustaba escribir poesías, este tipo de cosas. Y entonces eso le dio de repente una amplitud en Venezuela porque había gente interesada en esto y sobre todo en los años, yo creo que en los años 80 fue donde como que hubo la mayor apertura, donde él estuvo casi que en toda Venezuela y tuvo mucho contacto con los griegos que estaban aquí en Venezuela desde el punto de vista, yo hasta recuerdo que ellos montaron una obra de teatro aquí en el teatro de Chacaíto. Mi papá tuvo 3 hijos. Su primer hijo es el primer matrimonio, mi hermana María Conchita, y después venimos, bueno, que es Déspina, él tiene 3 nombres, tiene Déspina porque él obviamente al ser criado por su tía era la persona a la que más le tenía cariño, y entonces mi hermana tiene el nombre Déspina, que yo creo que es hasta bien maracucho tener 3 nombres, entonces cumplimos con 2 culturas, pues la griega y la maracucha. Después se casa con mi mamá se llama Egda Álvarez, nativa también de Barquisimeto, toda su vida allá, mi abuelo por parte de mamá también es de allá, y tiene 2 hijos, Moisés, que es mi hermano mayor, que tiene el nombre de mi abuelo, y yo, Aristóteles, que tengo el nombre de mi papá. Mi hermano mayor es el que más mantiene viva la relación con Grecia, porque vive o vivió en Grecia durante muchos años, él se fue de Venezuela hace como 20 años, vivió en una zona de Atenas donde vivió mi papá, pero en los años 50, entonces él se va para Exargia, pero Exargia de mi papá, la Exargia de hoy, pues tuvo un cambio bastante grande, porque mi papá en su época, cuando era chamo, pues él vivía en Exargia y él iba a un colegio que está en Colonaki, o sea, que le queda relativamente cerca, inclusive caminando, eso es en el centro de Grecia, pues donde está, donde está Omonia. Entonces mi hermano va para allá, después no le gusta Exargia y se muda a otras zonas en Atenas y vivió muchísimo tiempo allá. Entonces en una época que yo estaba, cuando me graduó aquí, yo me graduó muy joven y me voy a Europa, yo escogí Inglaterra para hacer unos posgrados, pero entonces siempre, cada vez que tenía un tiempito, me iba de Inglaterra para Grecia. Entonces compartía allá con mi hermano y como estábamos los 2 jóvenes, era más, era una vida de fiestas, de vámonos para la playa y este tipo de cosas. Pues no es que teníamos una vida cultural muy, que esa sí la tuvimos con mi papá, porque cuando nosotros de jóvenes vamos a Grecia, mi papá obviamente cero rumba, nosotros vamos a ir a todos los sitios que yo les quiero mostrar. Entonces, obviamente eran recorridos de conociendo toda Grecia, y inclusive con mi papá yo tengo un recuerdo muy bonito porque pasamos un año nuevo y pasamos el año nuevo en las calles de Atenas, celebramos el año nuevo en las calles de Atenas y eso a mí me gustó mucho, pues yo nunca había celebrado un año nuevo así en una plaza, con fuegos artificiales y esto y lo otro, y todos los griegos, ¿sabes? Cronia Polite, entonces te está todo el mundo felicitando, eso fue una gran experiencia. Entonces, bueno, esa experiencia la tuvimos mucho mi hermano y yo, con mi papá obviamente, que pues, se caracterizó muchísimo por mantenernos muy cercanos a Grecia y siempre nos decía que ya éramos a Grecia en el corazón. Ahora, mi hermana sí es otra historia, porque entonces como es la hija del primer matrimonio, se va con su mamá, y aunque mantuvo mucho la cultura, mi hermana cantante, fanática de la música griega, no compartió con nosotros estas experiencias. Entonces ella mantenía como una relación con mi papá de la cultura y de la cocina, entonces porque a ella le gusta mucho la cocina, ella vive en Margarita, ha intentado varias veces, lo que pasa es que con la pandemia es complicado, de abrir un café con comida griega. Porque bueno, entonces eso es lo que le quedó a ella, todo lo que es la música y la comida. Bueno, mi hermano también es muy bueno en el tema de la cocina griega, yo cero cocina. Yo nada más me sirvo el vaso de agua en la nevera y ya. Bueno, yo cuando llego a Grecia, he ido a Grecia de muchas formas, ¿no? Pero una de las formas casi siempre que voy ha sido que llego al aeropuerto de Venizelos y ahí agarro el tren y me voy para el centro de la ciudad, ¿no? Y siempre que voy ahí, obviamente, ¿sabes? Empiezas a ver todo, ya todo es griego, pero hay un olor en Atenas en específico que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es lo primero que busco, porque Atenas tiene sembradas matas de naranja. Entonces ese olor está en la ciudad. Entonces, o sea, apenas llego es el olor que busco y apenas lo consigo, me recuerda entonces, me retrocede en el tiempo, puedo ver como varias etapas de mi vida de ese olor que te impactó y que te quedó y te marca. Entonces, esas son cosas
Y obviamente, bueno, inmediatamente voy a comerme un souvlaki, un giro en algún lado, lo primero. Y con mi hermano siempre hay un sitio que íbamos con mi papá y siempre buscamos ir a ese sitio para comer. Mi padre, él respetaba mucho el tema de lo que es la iglesia ortodoxa. Yo imagino que es por los años también de lo que es la revolución griega y la independencia del Imperio Otomano, donde la iglesia jugó un rol muy importante. Entonces, la vida del griego gira hasta cierto punto en torno a la iglesia ortodoxa, lo que es aquí la comunidad, y el pater, son dos figuras muy importantes. Y mi papá siempre participó mucho en la iglesia ortodoxa, inclusive ya viejito en sus últimos años. Bueno, yo tenía una cita todos los domingos de irlo a buscar y venir aquí a la iglesia para que él estuviese su iglesia. Entonces, venía a la comunidad, venía a la iglesia. Para él era importante tratar de venir los domingos a misa. Y entonces eso a uno le queda y ahí comienza todo eso va quedando, entonces comienza ese camino que después uno recorre ya solo, de adulto, que te mantiene unido a la comunidad. Por lo menos en mi caso, yo traté ya después de adulto, después mis padres se divorcian, entonces yo quedo con mi mamá, pero después ya de adulto, te digo, después de los 18 años por ahí, tratar de acercarme a motus propio para aprender el idioma, para aprender más de la cultura, para tener más cercanía con la comunidad. Y eso lo he mantenido hasta ahorita, que ya estoy en los 40 años. Pero bueno, sé que eso tuvo un comienzo, su génesis es con mi padre, que siempre nos recalcaba mucho eso. Y entonces aquí, bueno, es bien importante, con mi padre viene una que otra fiesta, entonces ves cómo es ese momento íntimo de comunidad donde los griegos se desinhiben y los ves en la fiesta bailando y comiendo y divirtiéndose, ¿no? Aquí hubo un momento en que hubo muchas fiestas bueno, y aquí hubo mucha diversión dentro de la comunidad. Eso ha cambiado un poco por la misma crisis venezolana y cómo el país se ha ido desenvolviendo económicamente, que ha hecho que haya otra migración nuevamente de estos griegos venezolanos, ahora están en otros países. Pero bueno, los que estamos aquí nos mantenemos cerca de la comunidad, tratamos de hacer lo mejor para que la comunidad funcione y entonces se mantenga el tema de todo cultural, así sea de tomarse un cafecito o ir a la taberna. Bueno, yo con mi familia, ahora que mis hijos están creciendo, estoy tratando de que se involucren, vengan a la comunidad, empiecen a tomar clases, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto de la pandemia. Yo imagino que el año que viene ya volveremos a una normalidad. Pero por lo menos una anécdota que les estaba contando, una anécdota que es muy divertida de mi papá, era que si tú lo ponías a contar, no lo podía hacer en español. O sea, él las matemáticas no podía hacerla en español. Entonces yo le decía siempre, bueno, eso es lo que te quedó, eso es lo más interno tuyo que te quedó, que demuestra de que creciste y estudiaste en griego. Muestra que tienes todavía, aunque él nació aquí, como vivió tantos años allá, le quedó esa parte de extranjero y era algo muy cómico, porque eso podía suceder en la panadería. Si él quería sumar un cachito con un juguito, lo hacía en griego y después te decía el número en español. Ese tipo de cosas. Y bueno, y el tema de la comida, uno siempre aquí, yo por lo menos con mi papá podía decir, bueno, cocíname un moussaka, algo de esto, que para mí era excelente el de mi padre. Entonces, pero bueno, aquí es complicado, hay restaurantes griegos que han ido y venido, entonces bueno, uno termina lo más cercano, entonces termina en otros tipos de restaurantes de comida libanesa o buscando un dulcito hojaldre, terminas en otros sitios, pero en mi caso, por lo menos con mi esposa, me da risa porque entonces yo con mis cajitas de dulces de estos restaurantes libaneses y me dice, ya sabes, o sea, algo dentro de ti te está pidiendo que te tienes que comer tu dulcito después del almuerzo, algo de esto. O bueno, a veces me sale, entonces, bueno, me como un shawarma. Entonces llego a mi casa y entonces ya mi esposa dice, ok, ya, aquí el griego está en alto nivel porque estás buscando la comida, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que pasan y entonces, bueno, empiezas a involucrar a esta otra persona que de repente no es natural para ella comer eso, entonces empieza a comer los dulcitos, se empieza a comer lo que sería el shawarma, que como parecido a un giro, y bueno, y continúa pues el arraigo griego-venezolano en mi familia, por ejemplo. Bueno, es que mi papá yo no sé por qué cantaba siempre, y es una canción que me quedó, pero porque es una canción que dice, ena, que día, que tría, que te será pedía. Es una canción que es de la guerra, obviamente, porque está hablando de un niño, de dos niños, bueno, cuántos más, ¿no? Es una canción triste, pero no sé por qué mi papá siempre la cantaba. Es una canción que él
Ojo, él cantaba muchas canciones, porque obviamente las canciones griegas son más de amor y de despecho, pero esa canción era algo que él siempre la cantaba, siempre la cantaba. Entonces, claro, yo de chiquito siempre la escuchaba y me quedó. Y después grande fue que lo entendí, porque entonces uno de chiquito lo repetía porque al final, porque estaban los números, entonces de repente te querías aprender los números. Pero ya de grande que entiendes el significado, que entiendes todo el contexto histórico de Grecia y por qué estas personas terminan aquí en Venezuela, te dice, wow, la canción tiene otro significado que es mucho más profundo. Pero bueno, no sé si es la mejor canción para recordarlo, pero es con esa canción que lo recuerdo. Claro, mi padre está registrado en el Pireo, y entonces yo estoy registrado en el Pireo también, y mi hermano también está registrado en el Pireo, seguimos la tradición del Pireo. Mi familia, mi papá obviamente, como él se cría en Grecia, lejos de los tiniacos, él tuvo mucha cercanía con una familia, ya se llaman los Contaxis. Yo tuve un tío ya de Evangelos que nos quiso mucho y nos ayudó muchísimo cada vez que estábamos en Grecia, y ellos vivían en el Pireo. Pues son estas familias que cuando vienen de Esmirna, uno dice llegaron a Atenas, pero en realidad llegaron fue al Pireo. Entonces, claro, ahí es donde estaba el libro de familia, ahí es donde están los registros familiares, y mi papá se desenvolvió en una primera etapa en el Pireo, después llega a Atenas, pero esa primera etapa es el Pireo, y por eso es que está el tema de esta canción, que en aquel momento era de un orgullo para ellos, ¿no? Y bueno, y nosotros lo hemos mantenido, ¿no? Yo a veces bajo al Pireo y busco comida que comía con mi papá o con mi tío de repente, de pescado fresco o restaurantes que están por ahí. Y bueno, y a veces cuando me pongo exquisito me voy para Microlima, ¿no? Entonces voy y como otro tipo de comida allá. Pero tenemos esa relación con el Pireo. Y obviamente en el tema del tema legal, de la residencia o nacionalidad, tengo que ir obligatoriamente al Pireo. Y a mí me pasó algo muy curioso, porque cuando yo no sabía que uno podía elegir, pero cuando me están diciendo el tema de la nacionalidad, me dicen las autoridades griegas allá, pero ¿por qué escogiste el Pireo? Lo puedes hacer perfectamente en Atenas. Y dije, no, porque aquí es donde llega mi abuelo, aquí es donde está mi papá, aquí está mi hermano y yo quiero estar aquí también. Y dije, bueno, perfecto. Entonces esa es nuestra relación con el Pireo. Bueno, el esfuerzo lo tiene que hacer uno, por lo menos, y yo veo que sí hay un esfuerzo grande en eso, en las terceras y cuartas generaciones que siguen viniendo de la comunidad, siguen trayendo a sus hijos, siguen teniendo contacto con el Pater y con la iglesia, y eso va a hacer que la comunidad sobreviva, aun cuando se ha disminuido bastante, y el esfuerzo es propio, ¿no? Porque la cultura venezolana es la oficial, y nosotros vivimos con esta otra cultura que también es oficial para nosotros. Para nosotros es muy normal vivir entre esos dos mundos, entre el mundo griego, que hasta cierto punto es europeo, porque Grecia tiene una historia particular que te hace griego, y bueno, y tu mundo natural, que es donde te desenvuelves todos los días, que es el venezolano. Entonces para nosotros es muy normal escuchar palabras en griego, o anhelar música griega, o anhelar la comida griega, porque lo llevas dentro de ti como algo natural. O sea, vives entre esos dos mundos, y entonces eso, si lo puedes traspasar a tus hijos, es bien importante, pero entonces ellos también entendían eso, y al final eso los va a enriquecer, porque van a poder mucho entender hasta la historia del mundo. Grecia tiene mucho en la historia del mundo, y uno ve, tú lo vas a ver, por lo menos hay muchas personas que mantienen los nombres religiosos. Mi familia fue más de nombres de la cultura griega. O sea, obviamente hay un Jorge, pero vas a ver que hay Constantino, que hay Aristóteles, que hay un Demetrio, que hay un Demóstenes, que hay un Sócrates, que hay Pitágoras, que hay Demetria. Entonces, bueno, mis hijos, como ya yo estoy son cuarta generación, entonces, bueno, se llama Sebastián, pero se llama Sebastián Teodoro. Entonces, bueno, para mí es Teodorakis, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que es un regalo que nos llegó de Dios. Entonces, después mi segundo hijo se llama Estéfano, Alejandro. Se mantiene, el tema Estéfano es la corona, y Alejandro, obviamente, Alejandro Magno. Entonces, bueno, siempre lo vas manteniendo ahí, vas metiendo eso con tu familia venezolana, porque de repente mi esposa no creo que sea la más feliz ¿sabes? Con nombres griegos que a veces lo sienten que son muy fuertes, ¿no? Pero eso va quedando, y entonces, bueno, después es tratar de cultivar que ellos desarrollen eso, y después el contacto con Grecia. Es importante que se pueda ir a Grecia y conozcan el país y vean esa forma de vida que para mí es espectacular. Yo creo que el griego tiene una vida muy sabrosa en condiciones bastante difíciles, ¿no? Porque el país siempre sufre estos altibajos por las crisis, pero la forma de vida del griego es muy sabrosa, y es un país que lo disfrutas muchísimo. Entonces, bueno, eso, como aquí en Venezuela. Venezuela es un país también privilegiado. Venezuela es un país donde hay de todo también. Entonces, como te digo, si puedes unir esas dos culturas, vas a tener una persona que como persona
se va a enriquecer muchísimo y va a tener mucho que decir y de qué hablar. Y eso es lo que necesitamos ahorita en el mundo actual, pues.